Hace un ratito, cuando estaba hablando sola, cuando mi celo estaba cargando, cuando estaba hablando sola en la cocina mientras tomaba agua, me salió de una todo el guión que ahora me está costando escribir. ¿No les pasa que cuando están solos, hablando solos, sin nada donde poder documentar lo que están diciendo, hacen pero un guión, un speech? Quiero vivir de mis redes sociales, pero voy a borrar Instagram. Para poder vivir de tus redes sociales necesitas dos cosas: una comunidad y dominar la creación de contenido. Yo ya empecé con el pie izquierdo porque empecé mintiendo. No voy a borrar mi Instagram en realidad. Yo soy community manager y no puedo borrar mi Instagram porque yo gestiono cuentas, entonces tengo que estar subiendo. No puedo borrar mi Instagram. Pero a falta de eso, cerré sesión en mis dos cuentas personales. Yo gestiono 3 cuentas, una en TikTok y 2 en Instagram. A la de TikTok tengo que subir un video al día mínimo y a la de Instagram mínimo tengo que subir 2 videos al día. Los trabajo como afiliada y estoy vendiendo productos digitales, en eso estoy vendiendo ebooks. Y la otra es de un negocio que gestiono como community manager. Yo estaba creando una marca personal, pero pasa algo. Tengo una pésima organización. Si yo fuera una persona bien organizada, no estaría haciendo este video, porque no se hubiese dado la razón. Si yo fuera una persona bien organizada, nunca me hubiese saturado de crear contenido, no hubiese odiado crear contenido. Si yo hiciera para una cuenta un día para todo el mes, para la otra cuenta un día para todo el mes y ya tuviera todos los contenidos preparados y no hiciera en el día, en el momento, encima hay veces que yo tengo que subir el video a una hora, pero justo a esa hora no puedo hacer, tengo que hacer algo y no terminé de editar el video, entonces ya no lo puedo subir y ya se queda el día sin video y yo tenía que subir ese día un video. Y eso me causaba mucho estrés y mucha ansiedad y eso es consecuencia de una mala organización. Me saturé tanto de crear contenido que me dejó de gustar y a mí me gusta mucho crear contenido, pero lo dejé de disfrutar. Y esto va de la mano con algo que yo sé y seguramente lo habrán escuchado en algún momento. Y si lo vuelven a escuchar, hagan caso porque es real. Si ustedes quieren vivir de sus redes sociales, quieren tener una marca personal, quieren crear contenido, ser creadores o ser influencers, concéntrense en una red social primero. Es real lo que dicen, chicos, es real. A menos que vos tengas mucho tiempo libre, no tengas que trabajar ni estudiar y le puedas prestar suma atención a más de una red social, porque en las redes sociales no se sube el mismo contenido. Yo elegí TikTok por una razón, es más experimental, es como que no pasa nada, tipo no es tan malo si te equivocas. Y yo quiero dominar la creación de contenido. A mí me gusta mucho crear contenido, disfruto muchísimo y creo que TikTok es el lugar perfecto para aprender a crear contenido. Si vos querés crecer rápido en TikTok, tenés que subir mínimo un video al día. Yo no quiero crecer rápido en TikTok, yo quiero dominar la creación de contenido y disfrutar el crear contenido. Tengo muchísimas, pero muchísimas ideas en mi cabeza que me es mucho más fácil ejecutarlas para TikTok que para Instagram. En Instagram es un poquito más serio, todo un poquito más estructurado, un poquito más profesional, un poquito más de edición, un poquito más de guión, un poquito más de descripción, de copy, de estrategia. En Instagram es todo mucho más tranquilo. Estoy re perseguida. En TikTok es mucho más light, mucho más tranquilo, más cercano, ¿entienden? Yo creo que el lugar perfecto para aprender a crear contenido es TikTok. Encima TikTok tiene un potencial de viralización mucho más grande que Instagram. Yo quiero crear una comunidad. Encima ya empecé con el pie izquierdo porque yo mentí al principio. No voy a borrar mi Instagram, creo que ya lo mencioné. Pero bueno, perdón. Si ustedes son creadores de contenido, van a saber, van a entender que a veces tienen que dar una pequeña mentira blanca para hacer un juego llamativo y que se queden a mirar tu video. Si ustedes son creadores de contenido, lo van a entender. Tengo mucho miedo de que esto no esté grabando. Bueno, entonces tomé la decisión de por un momento dejar de preocuparme por mi Instagram, porque el intentar mantener una constancia en mi marca personal con una pésima organización fue un dolor de cabeza. Me sentía muy mal, muy culpable, me sentía fatal, me sentía pésima. Saber que un día tenía que crear un contenido para mi Instagram, porque es lo mismo que con las otras cuentas, excepto en la cuenta en donde yo soy formalmente community manager del negocio, es un negocio grande, es un restaurante. Ahí soy mucho más organizada, soy mucho más profesional,
tengo que serlo porque ahí no importa lo que me pase en el día, yo si un día tengo que publicar, ¿me entienden? Como las otras cuentas son mías, mi marca personal, todo un poco más light, me atrevo a decir incluso que no me lo tomé tan en serio. Y bueno, me saturó mucho no tener preparado el contenido para todos los días que hay que subir contenido. Es muy saturante estar todos los días pensando qué voy a subir hoy. Tengo que mantener la constancia, tengo que mantener la consistencia de la buena calidad de los videos. ¿Qué voy a subir hoy? No tener una estructura, no tener una planificación. Estar subiendo reels por subir, estar publicando por publicar. Por ejemplo, si tus pilares de contenido son educación, inspiracional y venta, y no tenés ya todos los contenidos preparados, va a ser muy difícil seguir esos pilares, porque va a llegar y vas a decir, ¿y hoy qué subo? Ay, no subí contenido. Que hoy tengo que publicar, tengo que mantener la constancia, tengo que mantener la consistencia. Si no se me baja el alcance en mi cuenta, ¿qué subo hoy? Y ahí vas a pensar, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más rápido? Y capaz venís haciendo videos inspiracionales, de frases bonitas, empoderadoras, de vos vas a poder cumplir tus sueños, frases así, todo fácil. Justamente por eso, porque es fácil y rápido. Pero estás subiendo todo el mismo pilar de contenido y no estás intercalando, no estás haciendo bien las cosas. Estás tomando el camino fácil porque no tenés una estructura. Y bueno, voy a tomar un descanso de mi marca personal que tanto me dolió la cabeza. Crecerla, crearla, mantenerla. Voy a subir más contenido en TikTok porque creo que ahí me puedo expresar más. Es como que más libre, me siento más libre. Y no voy a borrar mi Instagram porque todavía tengo que publicar en las otras cuentas. Y todavía... esto es un poco contradictorio porque yo quiero vivir de mi marca personal. Entonces, yo tengo que construir mi marca personal. Yo manejo 2 cuentas como afiliada en las que estoy ganando dinero. Estoy priorizando ganar dinero ahora a corto plazo que a largo plazo. ¿Me entienden? Porque en vez de dejar de manejar 2 cuentas que son muy demandantes con el contenido y enfocarme en mi marca personal, estoy dejando mi marca personal para no dejar esas 2 cuentas que me están dando dinero. Me gustaría saber qué opinan de esto, ustedes qué harían. Lo que pasa es que yo en este momento necesito ese dinero. Necesito en el corto plazo, más o menos 3 meses, en menos de 3 meses, yo puedo empezar a monetizar muy bien esas cuentas. Con mi marca personal, capaz que monetizo el triple, pero en 6 meses o en un año. ¿Entienden? Entonces, es una decisión difícil, la verdad. Pero solamente es por un tiempo igual, ¿no? No voy a dejar para siempre mi marca personal. Sino que quiero no preocuparme nomás. Quiero quitarme esa preocupación de, ay, ¿qué voy a subir en mi marca personal? Voy a decir que me doy un tiempo, me voy a dar un tiempo y voy a empezar a crear. Y voy a empezar a crear para TikTok, donde es todo mucho más light, más tranqui. Voy a crear una comunidad en TikTok. Igual yo tengo mi Instagram enlazado a TikTok, así que las personas que me miren en TikTok se van a ir a mi Instagram, aunque no esté activa por un tiempito, por unos días, unas semanas, hasta que me sienta capaz, me organice y pueda volver a estructurar contenido para Instagram.